¿Querés ver diferencias entre Golang, Net y Java con el tratamiento de genéricos? Quédate que te va a gustar. En todos los ejemplos me voy a basar en lo mismo. Voy a hacer una estructura o una clase llamada REST Client en todos. Van a ver esa coincidencia cuando lo veamos en Java y en Golang. Básicamente voy a crear... imaginemos que tenemos que hacer una consulta REST para obtener un usuario en concreto. Entonces creamos una estructura que se llama UserDTO. Bien, y uno espera tener una clase llamada REST Client que va a ser la abstracción para obtener datos a través de solicitudes HTTP. Voy a hacer simplemente un método que pueda tener cierta genericidad para que no importe el tipo de dato de retorno de la solicitud, funcione de una manera adecuada. No voy a hacer la implementación porque llevaría mucho tiempo y el video se extendería, pero imaginemos que si la función tiene que admitir genéricos y tiene que soportar cualquier tipo de dato, entonces vamos a tener que indicar que la función es genérica. Y para indicar que la función es genérica, con los signos mayor y menor, por ejemplo, si tuviéramos la función get, podemos indicar que admite un genérico. En este caso está nombrado como t. ¿Sí? Uno espera que o supone que va a enviar va a hacer la solicitud a través de una URL. ¿Y qué le pasa a esta función? Bueno, esta función debería retornar algo en principio. Yo creo que podremos hacer algo así. Y que retorne un response. Pero ustedes me dirán, bueno, ok, esta función admite genéricos, pero cuando procese la respuesta también va a admitir genéricos. A priori no, nos falta indicarle a esa estructura que va a admitir genéricos. ¿Cómo hacemos eso? También con el mayor y menor en response. Entonces, de esta forma podríamos decir ahora que response admite genéricos. Y acá simplemente voy a hacer un default o un new también, para que no explote con un null reference. No nos centremos concretamente en la respuesta o la implementación per se, sino en el uso. Y fíjense qué simple es de utilizar. Ahora puedo crear una clase, una instancia de la clase REST Client, y podría hacer solicitudes GET para retornar usuarios en concreto. Imaginemos acá que tenemos una URI que es users.com/123. Uno supone que de esta manera, cuando uno haga la solicitud, el objeto de retorno tenga algo que ver con el usuario, en este caso concreto con UserDTO. Como habíamos dicho que retornaba un response DT, lo vamos a indicar aquí. El IDE está marcando muchas cosas, que para simplificar, pero no les prestemos atención por ahora. Entonces podríamos decir que esto va a retornar un response DT, pero ¿es un response DT o es un response de algún tipo concreto? Ya no tiene genericidad, ya ahora es concreta la cosa. Y esa cosa concreta es UserDTO. De esta manera, fíjense qué simple es utilizar la sintaxis de genéricos en .NET. Con muy poco, habrá que implementar esto, con muy poco puedo darle una genericidad a mis funciones y ahorrarme un montón, ¿sí? No solamente ahorrarse de escribir código, sino que una vez que esto funciona para n tipos de datos, podríamos hacer una función que pruebe esto, una función, un test unitario, y asegurar que funciona para todos. ¿Cómo sería el ejemplo en Java? A ver, esto me lo puso el IntelliJ. Vamos a sacarlo. Es el mismo... Uy, hice el lío aquí. Es el mismo concepto. Vamos a tener una clase que se llama REST Client. Voy a apelar a mi memoria. Bueno, acá tengo inteligencia artificial. Bien, no importa. Justo es lo que quería. Fíjense, esto es una forma de cómo tratar funciones genéricas en Java. Es similar al ejemplo que vimos en Net,
Es similar, solo que cuando necesitamos indicarle que la función sea genérica, tenemos que anteponer luego del modificador de visibilidad, tenemos que poner que admite genéricos. El tipo de retorno es genérico, la URL y el tipo a través de la estructura class. Lo voy a dejar en null porque no importa ahora. Vamos a crear lo mismo que hicimos en net, un response de t con su data, y debería ser muy sencillo. Y vamos a también crear un user DTO y REST client, que ya está igual que en net, new REST client, pero acá hay una leve diferencia. No le pusimos que es response de t, voy a poner que es response de t, ahí está, y es casi igual a net, casi igual, pero tiene una ligera diferencia. Si yo tuviera acá https user.com/123, tendría que indicarle con reflection y el tipo de dato que voy a utilizar el genérico, y seguramente acá también tenga un objeto response, pero ya no de cualquier cosa, sino de user DTO. Y fíjense que podemos lograr casi lo mismo que en net, pero la inferencia acá no funciona tanto como tan bien como en net. Ya tenemos que indicar el tipo de dato. En definitiva, el net lo que propone es que lo pases a través de los signos mayor y menor aquí, ¿no? Pero digamos, está bien, está bien. Yo he trabajado con esto y generalmente nunca me dio ningún problema. Bien, ahora vamos a intentar hacer eso en Golang. ¿Cómo hacemos algo parecido en Golang? A ver, vamos a sacar toda la mugre que nos dejó el IDE. Vamos a sacar esto. Y entonces vamos a hacer un poquito de zoom. ¿Cómo hacemos para crear una estructura? Bueno, primero vamos a hacer struct. Créanme que es difícil switchar a veces tanto de lenguajes de programación. REST client, struct. Vamos a tener también un response. Y vamos a tener un tipo user_read_idio. También va a ser un struct. Pero acá tenemos un problema en Golang. Nosotros podemos hacer esto. REST client. Bueno, esto es lo que les decía, que a veces me mareo con los lenguajes. New REST client, y vamos a poder usar me equivoqué, las funciones, pero Golang tiene una limitación: no admite funciones genéricas si el tipo que lo contiene no admite genéricos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no vamos a poder hacer algo parecido tanto en Java como en net. Entonces, si las funciones que queremos necesitan admitir genéricos, si el tipo que lo contiene, en este caso va a ser REST client, no admite genéricos, no va a funcionar. Y la verdad que en este tipo de situaciones no está bueno como lo resuelve Golang. Tienen por qué, ¿no? Prefiere mantener la sintaxis y el lenguaje simple, y tiene otros costos computacionales hacer eso, pero no nos va a servir. No nos va a servir porque si el tipo contenedor, en este caso REST client, necesitaría admitir genéricos, tendría que hacer una instancia por cada tipo de retorno. Veámoslo con un ejemplo. Si yo tuviera una función REST client que tiene el método get, y supongan que también tiene que devolver un response, y en el caso de Golang no tiene manejador de excepciones y no tiene control de errores, imaginemos que vamos a retornar un error. Vamos a agregarle el parámetro URL string, y que esto retorne ahora, no importa, un response, una instancia
vacía y un nil. Bueno, no podemos hacer como en Java Net y decir aquí voy a pasarle un tipo. No funciona, porque para que eso funcione, el tipo REST Client debería admitir genéricos. Es decir, si yo acá voy a tener un any, o un t mejor dicho, también el REST Client debería admitir genéricos. Y debería propagarlo, etc, etc. Esto no lo queremos hacer nosotros. Nosotros queremos hacer directamente que la función admita genéricos. Entonces no es posible a priori. Una alternativa que podemos utilizar para este tipo de casos, con un pequeño truco, quizás para los que vengan de Java, Net, TypeScript y otros lenguajes suene medio raro, se vea raro. Si la función get siempre va a retornar un tipo específico respecto a un JSON, por así decirlo, a una estructura de datos per se, podríamos llegar a simular de alguna forma que el objeto a convertir, el response, venga por un parámetro any, por ejemplo. Entonces uno podría hacer algo de este estilo, jugar con un user DTO, invocar al REST client, hacer un get, hacer el request, la solicitud a un lugar en concreto y intentar convertir esa respuesta de alguna forma a un user DTO. Entonces ya este get no tendría sentido el valor de retorno en este caso, y podríamos decir directamente que retorne un error si algo pasó, algo inesperado, y entonces hacer algo de este estilo. Entonces más o menos podríamos tener la lógica de conexiones en HTTP y REST en esta clase, en este tipo, que está bien, y de alguna forma como simular genéricos, porque uno quiere tener una única función get y no quiere escribir un get por cada tipo de dato. Bueno, acá tenemos los tres ejemplos. Como verán, en Net realmente es muy simple. Como lenguaje de programación creo que es uno de los más de los que más le dedican amor a mejorar cada día la sintaxis, inferencias de tipos y demás. Como lenguaje y sintaxis per se. No estoy hablando de cómo funcionan por dentro. En Java es bastante similar, requiere un poquito más a través de reflection y la primitiva class, propagarla en la función. Y en el caso de Golang no se puede hacer esto definitivamente, porque los métodos genéricos, como vimos, si son a partir de una estructura, requiere que la estructura también admita genéricos, y eso no es una posibilidad en nuestro diseño. Y bueno, eso fue el video y espero que les haya gustado. Si quieren comparar una comparativa con genéricos de otros lenguajes de programación como TypeScript, déjenmelo en los comentarios y hasta la próxima. Chao.